jugaron con el entorno literalmente, ¿no? No solo para los exteriores, también para el interior. Y justo como la piedra volcánica se utilizó tanto como elemento decorativo y como elemento estructural, ¿no? En la cava vamos a ver cómo la casa está sobre la piedra y ese es su cimentaje, ¿no? Totalmente. Y que si pensamos un poco esta casa, ya viendo unos ciertos escritos, por ejemplo la carta de Guadalajara que firma Luis Barragán con Díaz Morales y Rafael Ursúa, buscando una arquitectura más humanista en el sentido de que pensar en el paisaje en el cual se iba a construir y se conjugara en él, ¿no? Vemos que la casa corresponde totalmente a esta búsqueda, ¿no? Claro. Esta es la cava. Sí, que justo ahí es donde podemos ver varios elementos estructurales en Barragán, ¿no? La textura de los muros, ¿no? Uh-huh. Aquí se ve cómo eran más, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Pero justo vemos cómo la piedra es el cimentaje y lo mismo que las vigas, ¿no? Cómo fungen como techo y piso en esta parte, ¿no? Vemos cómo también es estructural. De este arco sí nos hacemos varias preguntas, ¿no? Que tal vez no sea construido por Barragán, pensando en que en este momento deja de utilizar líneas curvas y toda la casa son líneas simples y figuras geométricas básicas. Tal vez la familia lo pone posterior, tal vez como miedo a que no fuera el soporte suficiente la viga, ¿no? Pensando que los claros eran muy grandes. De acuerdo. Si fuera yo, estaría contigo aquí mismo, donde estoy. Esto me gusta. Sí, ¿no? Como empezamos a ver este uso de las puertas como pasadizo, ¿no? Como prueba pequeña de lo que vas a encontrar al otro lado sin mostrártelo todo, ¿no? Siempre con la búsqueda de esta sorpresa que debe crear el espacio. Las rocas, claro, o sea, la cimentación, aquí se Sí, puede ver, sí, ¿no? sí, sí. Esto es la cimentación de esas, De la casa en sí. Y que de hecho todas esas zapatas. Barragán tomó esta cuestión de Diego Rivera. Diego Rivera hizo un escrito en 1944 Uh-huh. que lo nombra como requisitos para construir en el Pedregal. Y en él arroja varias ideas, ¿no? Entre ellas que los arquitectos no necesitaban gastar en cimentaje, pues a diferencia del centro de la ciudad, pues no era un lago, ¿no? Entonces no se necesitaba esto porque aquí era tierra firme y bien podían utilizar el material, ¿no? Barragán acepta que había que considerar estas ideas tan importantes que arroja Rivera y las toma, ¿no? Las toma totalmente. Es que, a ver, tú platícanos un poco cómo se apoyó, porque yo he leído que, digo, lo desarrolló con el ingeniero Bustamante, ¿no? Que Sí, era su sí, sí, socio en sí. muchos proyectos. Sí, los dos hermanos Bustamante. Ajá. De hecho, en una entrevista plantea que bueno, que para emprender esta empresa necesitaba pues de gente que invirtiera, ¿no? Y los hermanos Bustamante pues se caracterizaban por esto, ¿no? De que venían desarrollando pues esta actividad, ¿no? Del inmueble y los invita a que sean parte, ¿no? Lo cierto es que pues Barragán se apoya en artistas también, ¿no? Por ejemplo, fuertes influencias para este lugar lo fueron Chucho Reyes, ¿no? El doctor Atl, Orozco Doctor. mismo, ¿no? Uh-huh. Son personajes que tal vez a veces pues ya son importantes, pero vemos cómo también se relacionaban con un arquitecto y este a su vez tomaba en consideración esta valoración que había del paisaje, ¿no? Y lo vemos aquí, cómo culmina en este fraccionamiento que lamentablemente hoy día se ha perdido en gran parte, pero aún así podemos ver cómo suscitó, ¿no? Y cómo fue inquietud para varios artistas, no solo para arquitectos, sino para artistas en general, ¿no? Claro.
Este espacio está buenísimo, ¿no? Esta misma puerta se ve también un poquito en las capuchinas, ¿no? Exacto, en su casa más como un muro, ¿no? Como un medio muro, pero justo permitiendo que la luz siga entrando, la luz natural, porque Ese hueco se ve increíble, ¿no? son muy pocos los espacios donde contamos con luz cenital, otra vez, ¿no? Con esta cuestión de la penumbra tan importante. Y son cosas que a nosotros como arquitectos nos da mucho miedo, ¿sabes? Exacto. O sea, tú sientes que si no dejas la lámpara, algo malo va a pasar, ¿no? Sí, la gente también no está muy acostumbrada a tener como este tipo de iluminación. Entonces sí es complejo, ¿no? Tanto para el arquitecto como para la gente que va a habitar. Que lo va a usar, ¿no? Que Porque lo va a usar, uno exacto. piensa, y es que el día que haya una fiesta, el día que haya una Exacto. reunión, ¿cómo lo van a hacer, no? Pero aquí ya te das cuenta que no pasa nada, ¿no? Sí, no pasa nada. Son esos miedos, ¿no? Que tenemos los arquitectos que no nos dejan ser libres. Y de ahí, por ejemplo, un poco Barragán, ¿no? Que no tenga tantas casas, porque pues sí, él un poco imponía su búsqueda arquitectónica y pues no muchos ¿Tú clientes. crees que algunos clientes le dirían, Barragán, no, yo no voy a hacer eso? Pues, por ejemplo, con los Prieto López, la cuestión del jardín sí fue un punto de debate, ¿no? Los Prieto López sí dijeron, ese jardín tal cual está, como hoy día, no me gusta. Ah, claro, ellos querían un campo de golf Se acá, cubre ¿verdad? inmediatamente, ¿no? Y ya posteriormente las transformaciones fueron más abruptas, ¿no? Y justo es curioso que esta casa en muchas publicaciones no aparece. Tal vez Barragán dejó De de publicarla. considerar o de considerarla su propia obra, ¿no? Porque las modificaciones fueron tales que... Pero esas modificaciones, ¿crees que las podemos ver aquí? ¿Crees que están por ahí en toda la obra? Pues, por ejemplo, Es que la no, alberca es uno, ¿no? O sea, la casa no, como la transforman los Prieto López, obviamente no era fea, ¿no? No era fea, pero sí había elementos que se habían, pues, dejado de tener importancia, como el hecho de la alberca. Creo que el hecho de que la alberca hubiera sido más grande era con un fin, ¿no? El elemento del agua en Barragán siempre está presente, ¿no? Pensando un poco que el agua es luz, que crea música con los muros, ¿no? En Gilardi cómo lo utiliza como literal, una inmersión en el espacio. Y tal vez también fungía como un espejo de la arquitectura, pensando un poco en cómo utiliza los elementos más allá de solo que puedan ser con una función en específica, también trascender esa línea de la funcionalidad, ¿no? Y cómo los implementaba más por cuestiones, pues también de belleza, ¿no? Esa claro. también es una búsqueda en su obra, la belleza. Totalmente, totalmente. Hace poquito, ¿podemos entrar para acá? Sí. Hace poquito hablábamos de Andrés Casillas y cómo Andrés Casillas muchas veces le molesta esta justificación teórica de las cosas en la arquitectura, cuando muchas veces la respuesta al por qué hice algo es porque me parece bello, ¿sabes? Sí, exacto. Y en Barragán lo podemos ver totalmente, ¿no? A veces él no buscó teorizar, por el contrario, hacer bello un espacio y esa era la búsqueda, ¿no? Creo que es muy claro en Barragán. Me llama la atención ya siempre el tema de que no hay zoclos nunca con Barragán. Sí, ¿no? Y trapean y no pasa nada. De acuerdo, no lo había entendido, ¿eh? Sí. Nunca, no entendí esta escalera. Bueno, creo que por estar inmerso en otras cosas, pero claro, o sea, bajas. O sea, es el eje de circulación, ¿no? Es lo que determina cómo va a ser la circulación. Y si lo pensamos un poco, es como espiral, ¿no? Como en una espiral. Y justo esta vista nos regala la monumentalidad de la casa, ¿no? Como para Barragán también era importante diseñar espacios de calidad en el sentido de que decía, no somos hormigas y necesitamos un espacio donde habitar, ¿no? Y creo que esta casa lo dice muy bien, ¿no? ¿Cuánto tenemos de altura aquí, verdad? Sí, exacto. Aquí hay Aquí 360. son como 3, algo así. Y es el ala privada, justo
cambia la altura totalmente si la comparamos con la vista de las escaleras, ¿no? Hasta este mueble, ¿verdad? Fíjense, el tema de los planos, ¿no? Cuando hablamos otra vez Miesiano, Barragán, a eso nos referimos, ¿no? Fíjense este plano, ¿no? Lo que está haciendo, cómo está rematando con el muro, con el plano del fondo, el plano como llega aquí, pero no toca, ¿no? No toca el muro, entonces tenemos esta secuencia, ¿no? Escondida, pero viene pegando la luz, ¿no? Uno puede entender que la luz viene del lado derecho. Una cosa siempre muy clara, ¿no? Sí, y el juego de la luz, ¿no? Totalmente. Luz indirecta, incluso natural, en su mayoría. Aquí los colores indirecta. también son un poco más tímidos. Totalmente. Sí, en toda la casa fueron pensados así en un primer momento. Después podremos encontrar fotos donde la paleta fue totalmente brillante, intensa, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. En algún momento, por ejemplo, en la fachada fue blanca, fue amarilla. Hay unas fotografías muy famosas de un japonés que estaba la casa naranja con rosa mexicano, ¿no? Y los interiores en su mayoría siempre fueron como más tenues, ¿no? Como el blanco, ¿no? Pero ver esta paleta sí a veces como que dices, si esto es Barragán, lo malo es que a veces se encasilla Barragán y en el color, en el ¿no? color, y se cree que Barragán solamente fue colores brillantes, ¿no? Denominados colores mexicanos, pero lo cierto es que él gustaba mucho del arte y también tomaba de influencia mucha obra de muchos pintores, ¿no? Claro. Que es como también dice que escogía los colores, además de que Chucho Reyes también fue un elemento muy importante para la elección de elementos decorativos, para los mismos colores, ¿no? Era un consejero de muchos artistas y arquitectos como Barragán, ¿no? Claro, totalmente. Entonces aquí nos lleva a Al una... ala privada, justo, este es el ala privada, este corredor. Siempre con su dimensión también, ¿verdad? Sí, totalmente. Esta es la primera habitación, la de la derecha. ¿Cuál es la habitación de los niños hoy día? Originalmente fueron 4 dormitorios. Pensemos que eran 8 personas viviendo esta casa, ¿no? También pensemos que las actividades en esos años eran diferentes, ¿no? El uso de los dormitorios pues era exclusivamente para dormir, ¿no? Entonces, esta distribución también corresponde a una cotidianidad de los años 50, ¿no? De los años 50, Sí. qué melancólico, ¿verdad? Totalmente. Y el que sigue también era un dormitorio, solo que ahora pues es como el estudio, más o menos. Un buen jacuzzi y el estudio donde veíamos hace un rato los guaraches. Es una planta en forma de L, ¿no? Sí, sí, justo la división corresponde en ambos niveles, ¿no? A la social, a la privada, y que nos da como una L. De acuerdo. Qué amables que no están en la mañana, güey. Por ejemplo, aquí hay una foto donde podemos ver, es una revista alemana de 1954, que justo vemos el primer momento de recubrimiento del jardín, ¿no? Nos da un poco... Aquí ya tiene pasto, nos dices. da un poco de claridad para ver cómo fue cubierto. Lo cierto es que si vemos fotos posteriores se fue cubriendo más y Cada más. vez la Y capa era más grande. fue el tamaño de la alberca. Vemos que casi llegaba por donde está el muro. Ah, claro, era más profundo, era más larga, sí, sí, sí. Exacto. Y vemos como, pensando un poco en esto del espejo de la arquitectura, cómo fue la entrada al fraccionamiento, ¿no? Claro. Vemos También la escultura de Geritz, ¿no? El primer trabajo donde Barragán y él colaboran, ¿no? Después en torres de satélite. Pero, por ejemplo, también esta fuente fue diseñada por Barragán y que tampoco existe, ¿no? ¿Esos muros existen? No, ya no. O Ya sea, no, ¿verdad? justo vemos los volúmenes en los muros, ¿no? La idea de las fuentes en Barragán, la carretera que fue construida para entrar al fraccionamiento.
Y esta es la casa, una de las casas muestras. ¿Este qué libro es? Casas del Pedregal de 1947 a 1967. ¿Cómo fueron las casas muestra? Vemos varios elementos, ¿no? Comunes a esta casa, como el hecho del juego con el paisaje, las formas de la arquitectura simples, ¿no? Figuras geométricas básicas, una escalera que ya vemos que Barragán comienza a usar, ¿no? Claro. Como en su casa. Sí, sí, como tú dices, todavía esos lenguajes, ¿no? Internacionales de esas Sí, ventanas. totalmente. Eh, Y este era el interior, ¿no? Vemos el uso de la misma herrería, elementos muy similares a esta, como estos cuadros, ¿no? y todas estas casas, pues obviamente con dinero de él, con dinero de los De los Bustamante. Bustamante, exacto, sí, sí, sí. Y esta es la otra. Esta es la casa, ¿cómo se llama? Esa es también otra de las casas muestra, ujú, que aquí justo podemos ver, ¿no? Machete y Luis Barragán en en Fuentes, esta misma Avenida calle. de las Ujú, Fuentes. estaba en esta misma calle. Este espacio está muy bueno. Yo lo muestro en las charlas. Sí. Este acceso. No, este es un libro. Esta es una joya de libro porque Sí, justo nos dicen qué estados se encuentran, que le falta actualizarse, lamentablemente ya no se edita. ya Entonces, no. ya no se edita, ¿no? Entonces, si lo ven por ahí, cómprenlo Cómprenlo porque porque es una es joya. una joya total. Sí. Sí, no, está lleno de casas y Sí, de llenos de casas de esta ejemplos. primera época, por ejemplo, esta de Francisco Artigas, que Claro. también fue icónica para la publicidad del Pedregal. Vemos el mismo ejercicio, ¿no? De figuras geométricas conjugándose con el movimiento de la piedra volcánica, En ¿no? esos espacios, ¿no? El tema del adentro y el afuera, ¿no? O Exacto, sí, sea, sí, cómo sí. por toda la casa te sientes afuera. Exacto. Y a su vez los jardines guardan mucha tranquilidad, mucha paz, ¿no? Por ejemplo, aquí como si pareciera que la piedra volcánica se utilizó para contener una alberca, ¿no? Y lamentablemente, pues esta casa se destruyó, Demolida, ¿no? Pues es que, demolida, sí. ¿y qué habrá ahí ahora, no? Sí, quién Vean sabe. estos espacios, ¿no? A esto es lo que me refiero. Estos espacios abiertos, cerrados, que siempre te sientes afuera, ¿no? Exacto. No, fue muy importante, ¿no? Casa Echeverría, Francisco Artigas. Sí, Artigas desarrolló muchísimas Hizo lo que casas quiso, aquí, ¿verdad? exacto, sí. La planta, buenísima. Otra vez con ese corredor con un patio. Ujú. Y que ¿No? parece ser como una alberca, ¿no? Una gran piscina. Sí, unas piscinas increíbles, Sí, ¿no? increíbles Sesenteras. totalmente. Y que vemos también cómo se volvió un escenario para muchas películas el Claro. Pedregal, ¿no? Pues con estas casas. ¿Cómo no? Sí, no, definitivamente esto es una locura. Eh, sí, las familias, ¿no? Las familias, o sea, los jóvenes que vivían ahí. Muchos expresidentes vivieron aquí, ¿no? También vemos cómo se vuelve un lugar, un foco de prestigio, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, también mucha de la clase del poder habitó aquí, o a la fecha siguen viviendo, ¿no? Por ejemplo, este era una de los inversionistas, ¿no? De Alberto Bustamante Genial. y también de Francisco Artigas. Con ese patio que todo circula alrededor de él, se mezcla y se abre hacia una terraza. Unas casas muy de Richard Neutra, ¿no? Sí, Muy de... totalmente. Y en esta misma casa vemos esta influencia, ¿no? De Richard Neutra. Barragán era amigo de Richard Neutra, ¿no? Se vuelve también, vemos como Barragán pues conocía a mucha gente importante, a Estaba en muchos medio de arquitectos, todos, sí, ¿no? Sí, exacto. sí, sí, sí. Él tenía una relación con muchos artistas, con muchos arquitectos que lo alimentaban. Lo nutrieron muchísimo. Entre todos se alimentaban, ¿verdad? O sea, esto que decimos que todos nos alimentamos de todos, tenemos que hacerlo consciente, ¿no? Sí, totalmente. Y en Barragán creo que es un claro ejemplo, ¿no? Como incluso
Giorgio de Chirico se vuelve un referente para él en la cuestión de crear jardines, ¿no? Estos espacios surrealistas totalmente. De hecho, previo a que desarrollara Jardines de Pedregal, Barragán diseñó 3 jardines privados en lo que se conocía como el Cabrío, y era una extensión también un poco con piedra volcánica, ¿no? Bajaba el río Magdalena, como también incorpora escultura, ¿no? Al jardín, ¿no? Y también fue un momento muy importante y un elemento, ¿no? De Barragán, cómo le da importancia al jardín todo el tiempo. Claro. Sí, no va a ser fundamental toda su vida. Y nos vuelve a llevar a este espacio, ¿no? Donde empezamos. Donde empezamos. Y es que es lo riquísimo de Barragán, Sí, el recorrido, sí, ¿no? el recorrido totalmente. Cómo te lleva y te trae, ¿no? Y es como si hubieras entrado en un sueño. Si seguimos grabando hasta salir a la calle, será como si nunca hubiéramos estado aquí adentro, ¿sabes? Sí. No, sí se siente un cambio. Ahora que salgamos se siente el ruido, ¿no? El ruido se siente. Y la casa es guarda mucho el silencio, ¿no? Totalmente. Gracias mucho también a este patio del acceso, Sí, ¿no? Ese exacto. patio es como ese primer esclusa o filtro, ¿no? Que ayuda a minorar todo ese ruido. Totalmente. Ay, nos faltó la cocina. Podemos ir por acá. Vamos. Sí, no, es que la escala de este espacio no es fácil. Sí, no, o sea, entramos de una puerta pequeña y volteamos al techo, sí dices, wow. Es que eso es algo, por ejemplo, que luego uno se contradice, ¿no? En sus proyectos, o quizá es algo que no le gustó, no lo sabemos. El cómo, para pasar de una altura pequeña a una altura alta, en su casa estudio, va a hacerte unos pequeños transfers, ¿no? Unos pequeños espacios donde te comprima. Acá no, ¿no? Aquí uno entra directamente. A la escala. Entonces, Sí. probablemente son cosas que va a ir trabajando, ¿no? Después. Totalmente. Que aún así el uso de las puertas ayuda muchísimo con la percepción del espacio. Ah, claro. Como esta por la cual acabamos de entrar está en una escala mayor, ¿no? Para justo hacer más perceptible esta escala. Y pues bueno, la luz natural todo el tiempo, ¿no? Incluso en la alacena, creando este espacio tan lindo. Buena la cena. Cómo funcionaba muy distinta a las cocinas en los 50, ¿verdad? Sí, claro. Todavía no había como tal refrigeradores, ¿no? La alacena era de importancia. Y bueno, de aquí de la originalmente era gris. Esta fue una renovación que se hace al espacio. Okay. Pero justo podemos ver otra cosa importante en Barragán. Cómo siempre buscó dividir el exterior entre el interior, y lo vemos con la única ventana en toda la casa que da a la calle. Y cómo contiene con el grueso con el volumen del muro, ¿no? Cómo son muros muy gruesos que, por ejemplo, pues guardan este silencio que tanto busca Barragán. Es la única ventana que da a la calle. La única, y justo es para ver quién viene a la casa. Que si hubiera podido la quita. Sí, exacto, totalmente como en su casa, ¿no? Que fue cerrando ventanas porque le quitaban esta tranquilidad que él buscaba. ¿Fue quitando ventanas? Quitó una, en alguna entrevista lo menciona, que había puesto otra ventana y que la quitó porque no le daba la tranquilidad que él quería. Y aquí vemos otra salida, ¿no? También pensando un poco en que este espacio era pensado para el servicio y que tenía su salida independiente, no por la entrada principal. También Barragán, el tema que no lo puedes negar, elitista, ¿no? Sí, totalmente. Si vemos su arquitectura, sí fue para cierto nivel, cierto ¿verdad? nivel, ¿no? Totalmente. Si lo comparamos con Mario Pani, ¿no? Que él decía, quiero hacer una arquitectura para esa gente que no tiene dónde vivir, pues Barragán más bien construía para esa gente que podía pagar su trabajo, ¿no? Y que a veces, como en esta casa, era de hasta 4 años, por justo cómo venía
en varias horas del día para ver los juegos de la luz, el color, ¿no? Y si no le gustaba, pues quitaba los muros, ¿no? Barragán era muy en ese sentido de crear espacios, tal vez no con una construcción purista que debe de ir súper recta la línea, sino más bien lo que hacía sentir ese espacio, ¿no? Y esa es su búsqueda todo el tiempo. Modificó lo que quiso, ¿verdad? Exacto, sí. Él jugaba como un escultor, ¿no? A esculpir su arquitectura. No, y si lo vemos en este patio, cómo lo conjuga incluso con el cielo, entendemos, ¿no? Entendemos su búsqueda, que no va muy desprendida de poder valorar también lo que te rodea, ¿no? Como incluso buscar enmarcar el cielo, ¿no? Hace que voltees a él todo el tiempo, siempre hace espacios que puedan hacer visible este elemento tan importante. Una casa para ver al cielo. Totalmente. Y como si no nos quisiéramos ir nunca de este patio eterno. No, y los juegos de las sombras, ¿no? Vemos esta cuestión tan hermosa como hace, cómo transforma la arquitectura, ¿no? Claro, porque no leímos bien qué había atrás de, de ese requiebro, ¿no? Sí, De ese muro, pero yo creo, casi estoy seguro que es un tema más plástico, sí, ¿no? O sea, totalmente. no, Sí. es muy pequeño, ¿no? O sea, tampoco no es como que lo necesitara. Exacto, no, hay elementos que Necesitaba la son muy sombra, plásticos, exacto. más bien, ¿verdad? Que Necesitaba la también sombra. hace una diferencia entre esta ala que es la menor, ya no pasamos a esta porque es la habitación principal, pero corresponde al área privada, y la que está atrás y baja un poco de nivel es el área de servicio, ¿no? Ah, de acuerdo. Jóvenes, esto es la arquitectura introspectiva, se las presentamos. Nuestra querida amiga Mariana Esqueda. Mariana Esqueda, ¿no? Y su servidor Abraham Cota Paredes. Cuidado. Nos despedimos en este patio para ver al cielo. Recuerden que Barragán es, es intimidad y silencio. No tanto. No tanto hoy.